Hola, yo soy Mari Carmen Herrera. Hola, ¿qué tal? Yo soy Irene Torices. ¿Qué tal? Mi nombre es Nadine Terren y juntas somos Las tres gracias. El día de hoy vamos a platicar, nos va a platicar Mari Carmen sobre el orgasmo, un gran tema, y vamos a ver qué tiene preparado para nosotros. Okay. Muy bien, me voy a permitir leer lo que preparé. E inicié, el orgasmo. Gozado, anhelado, temido, buscado denodadamente, extrañado, desconocido, reprimido, fingido, alcanzado y soñado. Para tener claro el orgasmo, podemos iniciar con algunas definiciones de estudiosos de la sexualidad, que es el prisma desde el cual lo enfocaremos, ya que pueden existir muchas formas de explorarlo, desde la parte científica hasta la espiritual, pasando por la fisiología, neurología, etc. Y a mí me gustaría empezar con la etimología de la palabra orgasmo, y proviene del griego orgao, que significa estar en celo, que significa hinchar de humedad, hinchazón y plenitud. Y claro, definiciones tantas como seres humanos podríamos dar. Sin embargo, a mí me encantaría dar la definición, por supuesto que de Masters y Johnson, que fueron quienes más lo estudiaron. Y ellos lo definían de manera muy breve. Episodio breve de liberación física de la vasocongestión y el incremento miotónico desarrollados en respuesta a estímulos sexuales. Sin embargo, John Money, Wainwright y Heinberger en 91 lo definieron así: culminación de la experiencia erótico-sexual que los hombres y mujeres caracterizan subjetivamente como un éxtasis o un arrobamiento voluptuoso, eso me encantó, se produce al mismo tiempo en el cerebro-mente y en los genitales pélvicos, así lo definen, con independencia del lugar de inicio. Depende de intercomunicación recíproca entre las redes neuronales del cerebro arriba, de la médula espinal y de los órganos pélvicos abajo. No sobrevive a la desconexión por la sección de la médula espinal. Sin embargo, puede sobrevivir incluso a traumas importantes en cualquiera de los dos extremos. Sobrevive. Independientemente de las definiciones, reportan muchos casos en los que no se requiere una estimulación a órganos sexuales. Incluso hay mujeres que reportan que solo con pensar en el orgasmo pueden tenerlo. Y hay mujeres, otras, y yo he conocido algunas, que apretando las piernas las cruzaban así y tenían orgasmos. Y otras por estimulación al pezón. Hay muchas formas, o sea, no se necesita un estímulo directo a los órganos sexuales. Y hay estudios de Beverly Whipple, Ogden y Komisaruk, entre algunos casos describen que hay hombres y mujeres con lesiones en la médula espinal, de hipersensibilidad en el área de la lesión, que estimulada de manera adecuada pueden producir sensaciones orgásmicas agradables que se pueden percibir como si se emanaran de los órganos sexuales pélvicos.
Ante la pregunta de que si es igual el orgasmo entre hombres y mujeres, mencionan algunos neurocientíficos que en la mujer, ya lo han medido, mide 12 segundos o dura 12 segundos y en el hombre solamente 7. Independiente a esto, Vance y Wagner en el 76 realizaron estudios con estudiantes de psicología universitarios en el cual describen sus propios orgasmos con palabras neutrales como genitales. Los jueces eran ginecólogos, psicólogos, etcétera, tanto hombres como mujeres. E intentaron adivinar el sexo de quienes lo describían. Mencionaré solamente algunas de las descripciones. Sensación de tensión que va en aumento hasta que se cree que no se puede ir más allá y luego se libera. El orgasmo es a la vez el punto álgido de la tensión y la liberación que se produce casi al mismo tiempo. También se sienten contracciones en los genitales y sensación de cosquilleo por todas partes. Otro estudio de Ma y Binnick, con muestra de 400 estudiantes de uno y otro sexo, para los cuales entonces representaban más las características subjetivas que las sensoriales. La intensidad psicológica general tiene más importancia que localizar, para estos estudiantes, que localizar las sensaciones anatómicas. Y esto, si recuerdan, tiene que ver con lo que hablaba Nadine en el video del placer. Tiene que ver incluso con aspectos espirituales. Podríamos adentrarnos en la parte neurológica, ver los sistemas, los pares craneales, los nervios que intervienen en el orgasmo y los neurotransmisores que se secretan. Sin embargo, en esta ocasión no es lo más importante para esta intervención. Me encantaría hablarles del orgasmo y la salud. Si hablamos de las aportaciones a la salud sexual, el orgasmo podríamos incluso, fíjense, remontarnos a la historia para hablar de la histeria en Grecia y Egipto. Y se creía que obedecía a la rebelión del útero contra la privación sexual. Y en 1880, el vibrador electromecánico era parte de un tratamiento de masaje médico. Curiosamente, a partir de ahí, 60 años después, surge el interés, pero por la sexualidad masculina. ¿Será que proliferaron las problemáticas? Me pregunto yo, porque nos rige un sistema patriarcal o simplemente porque existen más investigadores hombres. En la National Library of Medicine se encontraron 14,000 publicaciones sobre trastornos sexuales masculinos y únicamente 5,000 femeninos. Es hasta 2000 que el International Consensus Development Conference añaden el malestar personal a las definiciones existentes de los trastornos sexuales y descubren que las mujeres, fíjense esto, no responden de manera lineal y secuencial a la respuesta sexual, que sería para ellos deseo, excitación y orgasmo, como según ellos lo hacen los hombres, ya que los factores psicosociales resultan importantes. Concluyen, habrá que abordarla desde una forma más holística que la masculina. Esto a mí me dejó así como ahí una luz amarilla. Existen 4 estudios sobre orgasmos múltiples, les voy a hablar sobre orgasmos múltiples en hombres, y unos cuantos más sobre orgasmos múltiples en las mujeres, los cuales se reconoce, pero no con facilidad. Según Kinsey, no se reconoce con facilidad en los hombres, aunque según él sí había orgasmos múltiples. Sin embargo, Masters y Johnson no reconocen una definición clara de orgasmo múltiple, sino consecutivo, al cabo de, y no la encuentran en los hombres. Consecutivo al cabo de unos segundos. Shere Haidt propuso que se llamara orgasmos secuenciales.
Y Kotari dice que existen, eso me encantó también, explicaciones psicodinámicas que sería esencial una disposición cognitiva por parte del varón a tener multiorgasmos, además de una fuerte o potente, resistente musculatura pubocoxígea. Por lo que el potencial en la mujer se debe, según él, a un patrón anatomofisiológico. Hicieron un estudio longitudinal de 1979 a 1983 de la relación entre la mortalidad y la frecuencia orgásmica de 2 o más por semana y hallaron que un 50% inferior de mortalidad en hombres que tenían 2 o más por semana. Igualmente un estudio en 100 mujeres, los hallazgos arrojan una relación entre la hormona de hidroepiandrosterona y la oxitocina que reduce el riesgo de cáncer e historia de infartos. También hay pruebas de que ayuda a dormir por el efecto en el incremento de la oxitocina y las endorfinas. Meadow y otros en 2002 estudiaron a mujeres con orgasmos durante la menstruación y su posible efecto protector contra la endometriosis. Sale y otros hicieron en 2001 estudios sobre mujeres embarazadas con relaciones sexuales con orgasmos, sin orgasmos y orgasmos sin relaciones sexuales, y hablan de que tenían las mujeres mayor probabilidad de concluir el embarazo con normalidad. Ellison también estudió en el 2000 y reporta de 1.900 mujeres un 9% en orgasmos por masturbación calman los dolores menstruales. Varios estudios, Gilles y colaboradores en Australia, hablan de hombres, esto me encantó, hombres menores a 70 años con 4 o más eyaculaciones por semana entre sus 20 y sus 50 años, disminuía en un 33% la posibilidad de desarrollar cáncer prostático. Whipple y Yick en 80 hablan de la sexualidad y la sensualidad que puede mejorar la calidad de vida y contribuir a la realización, ya que la sexualidad contemplada de manera holística implica la totalidad del ser y no solo sus órganos sexuales pélvicos y sus funciones. Incluye aspectos biológicos, psicológicos, emocionales, sociales, culturales y espirituales. Whipple considera la sexualidad como un círculo, o sea, no la ve lineal, sino la ve como un círculo en donde cada forma de expresión del perímetro se considera un fin en sí misma. Y contrariamente a Timer, Sinclair y James, que la consideran lineal, o sea, para ellos es 1, 2, 3, o sea, y para ellos, fíjense, si la experiencia no desemboca en el orgasmo, una de las dos o ambas partes se van a sentir insatisfechas. En el Journal Sex of Marital Therapy de 2001, la clasificación consensuada, esto es importante, de la disfunción sexual femenina, se fundamenta en una de 3 etapas: deseo, excitación y orgasmo, en ese orden. Y si no pasa por estas fases, aunque tenga satisfacción sexual, se toma como trastorno. Eso está interesante, ¿no? Ok. Según Beverly Whipple, las experiencias sexuales y sensuales femeninas tienen muchas variables y son diferentes a las de los hombres, por lo que desarrolló junto con Surger en el 2001 un sistema de clasificación biopsicosocial no patologizante. Y son varios ítems. 1.
La capacidad de experimentar placer y satisfacción independientemente de que se alcance el orgasmo o no. Deseo y disposición a experimentar satisfacción y placer sexual. 3. Capacidad física de responder a la estimulación de la vasocongestión sin incomodidad ni dolor. Y 4. La capacidad de experimentar orgasmos en circunstancias adecuadas. Y la ausencia o cambio persistente de cualquiera de estos puntos solo constituirían una insatisfacción sexual. No un trastorno, no es patología. Algunos hombres han comunicado que el placer y satisfacción, que tienen placer y satisfacción, y que es lo importante para ellos independientemente de que alcancen el orgasmo o no. Y estando de acuerdo con esto último, que si bien el orgasmo es una vivencia gozosa, no es la única meta de la vivencia del placer sexual y de la capacidad de compenetración, sea en el afecto o en el erotismo, o en ambos, tanto consigo misma como con alguien más. Eso sería lo que yo quise compartir con ustedes sobre el orgasmo. ¿Qué opinan, chicas? A mí me gusta que hayas incluido el tema de la discapacidad en lo que nos compartes, Mari Carmen, sobre todo porque durante mucho tiempo, particularmente el orgasmo de las personas con lesión medular, se denominó orgasmo fantasma. Ajá, y esta definición que hacen John Money y colaboradores, pues deja muy claro el que no entendían muy bien cuál era la razón por la cual no había una percepción del placer en los órganos sexuales, o más bien que seguían pensando que la sensación genital era lo único que podía llevar a tener un orgasmo o una sensación placentera, no solamente física, sino también subjetiva de placer. La realidad que conocemos actualmente, y mucho tiene que ver Beverly Whipple en eso, es que independientemente de la zona que se estimule, si esta es potencialmente erotizable y se ha desgenitalizado la sexualidad de la persona con discapacidad, por supuesto que se presentan todos y cada uno de los cambios físicos durante la respuesta sexual, incluidos los del orgasmo y también la percepción subjetiva del placer. Lo que me hace quizá un poco de ruido es pensar si el orgasmo siempre es una experiencia o una vivencia gozosa. Pensando, por ejemplo, en personas con autismo, que al no entender todas estas sensaciones que está experimentando su cuerpo durante la respuesta sexual, pueden en realidad vivirlo como algo incomprensible, amenazante, difícil de experimentar y de definir. Y desde ahí te lanzaría la pregunta, ¿no? No nada más pensando en personas que presentan alguna de las condiciones del espectro autista, sino de algún otro u otra consultante que hubiéramos tenido que a quien el orgasmo no le resultara verdaderamente placentero. Yo de manera particular he tenido una paciente que por el tamaño de su clítoris, si era verdaderamente agresivo, y así lo definía ella, el poder tener o alcanzar el tener una experiencia sexual, porque además todo el día se la pasaba excitada. El simple roce de la ropa, el roce de la toalla sanitaria, resultaba algo que era intolerable para ella. Entonces, básicamente serían esas dos preguntas que, si las quieres contestar o quieres dar tu opinión al respecto, adelante. No, ahí la especialista en esto, y por supuesto que yo incluí una parte, y sí mencionan sobre el orgasmo fantasma,
no quise tocar como todas estas partes que ellos llaman, porque es como todo un capítulo del libro que llaman orgasmos atípicos, ¿sí? Así lo llaman, entre ellos los fantasmas. Sin embargo, sí creo, pues, absolutamente que para alguien que no pueda comprender, que no tenga no solo la información que dentro de su condición, dentro del espectro, pues por supuesto que puede ser como angustiante, ¿no? Como no poder explicar lo que les sucedía. Y yo les puedo contar algo muy personal de cuando yo fui adolescente que tenía sueños húmedos, me despertaba, no tenía yo ninguna información. O sea, a la edad que yo tenía y en mis años en que yo era adolescente, no había información y dentro de mi familia, de mi entorno, pues, por eso me hice sexóloga. Por supuesto que no había ninguna información. Entonces era una angustia tan grande de no saber qué me pasaba. Te lo juro, no tenía ninguna información. Yo fui la primera mujer. No hubo siquiera una prima o alguien que me dijera, oye, pasa esto. Nadie. Y resultaba verdaderamente angustiante para mí despertarme toda agitada y no saber ni siquiera qué pasaba. Y ahorita que lo comentas, me vino así, zoom, el recuerdo, ¿no? Y sí, realmente para una persona que no tenga la información, que no tenga incluso como la parte de aceptación como algo natural, sí puede ser muy angustiante. Sí. Y que además me hace pensar en aquellas ocasiones, y voy a hablar en primera persona, en que han venido a consultarme mujeres a las que la pareja ya diagnosticó como anorgásmicas y que he dicho, igual que en una de las series que vamos a discutir en el futuro, igual que Virginia Johnson, quien ha tenido un orgasmo lo sabe. Si la falta de información no nos permite hacer consciente el orgasmo, yo creo que aunque lo vivamos, difícilmente vamos a saber que lo tenemos. Y eso es justo lo que puede llegar a generar esta angustia a lo que tú nos hablas, o esta sensación de no poder explicar de las personas con alguna condición neuroatípica que pudieran no darle sentido a esta vivencia corporal y subjetiva, ¿no? Claro. Y hay otras circunstancias en las que el orgasmo puede resultar no tan agradable, que no necesariamente son estas partes de no comprender el orgasmo. Yo recuerdo alguna vez haber atendido a un muchacho que tenía mucha angustia porque tenía ideas un poco psicóticas de que sus espermatozoides podían embarazar a cualquier mujer. Y entonces eyacular para él era terrorífico porque iba a tener hijos con quién sabe quién. Cualquier mujer que estuviera bajo el mismo techo que él podría quedar embarazada solo porque él eyaculaba, ¿no? Y entonces se vuelve una vivencia muy angustiante, un poco por falta de información, otro poco por fantasías extrañas, que a cierta edad pueden ser parte del desarrollo, pero pues generan mucha angustia justo no saber qué me está pasando, ¿no? O tener información parcial de cuando eyacules puedes embarazar a una mujer. Bueno, sí, pero no o sea, no así, ¿no? Tiene que haber ciertas condiciones para que eso pueda suceder, ¿no? Y entonces, de pronto, una educación sexual restrictiva puede generar estas angustias, ¿no? Represora y culpígena, por eso la gente, por ejemplo, cuando hay autoerotismo no lo puede disfrutar porque también genera como muchas situaciones de culpa, incluso de no sentirse, no sé, limpios, dignos, etcétera, ¿no? También está esta parte. Es cierto. Y hay otra situación que a mí me gustó mucho en lo que describías, que justo hoy en la mañana hablaba de ello con una persona que
Hay un medicamento en especial que tiene como efecto secundario provocar orgasmos. Así lo ponen, ¿no? Y lo que sucede no es que te provoca orgasmo, o sea, yo quiero, ¿no? Me pongo en primera fila para tomar el medicamento. Y no es cierto. Resulta que cuando uno bosteza, el efecto secundario que tiene está asociado a los bostezos. Entonces, cuando uno bosteza, tiene contracciones pélvicas, ¿no? Y entonces dicen en el laboratorio que eso es efecto secundario a orgasmos. Y la verdad es que tener contracciones pélvicas no es un orgasmo, ¿no? Se requiere toda esta parte de la sensación subjetiva, la interpretación que yo le doy a eso que yo estoy sintiendo. Porque si estoy en una junta, estoy un poco aburrida y bostezo y se me mueve allá abajo, es muy desagradable, ¿no? Bueno, quién sabe, si verdaderamente está aburrida la junta, a lo mejor es grato sentir cosquillas allá abajo, ¿no? O ñáñaras, como dice un amigo mío. O ñáñaras, sí, ¿no? Digamos que puede ser, o sea, resultar más bien incómodo que agradable si no tienes como esta interpretación subjetiva de decir, ay, qué rico. Y eso va unido con toda la experiencia completa, ¿no? Claro, porque es esta parte de la vivencia, el poder gozarlo, ya sea contigo, porque de todas maneras estás compartiendo contigo, así disfrutándote y dándote la oportunidad de vivirlo, o en comunión o en comunicación con otro ser, ¿no? Con otra persona. Y ya sea que consideres esto lineal, como pues tiene que haber deseo, excitación, orgasmo, o circular, no importa cómo pero si no tienes la experiencia completa, ¿no? El besito, el abrazo o la autocaricia, si es en autoerotismo, ¿no? Si no tienes como toda la disposición y la interpretación o la experiencia subjetiva, pues el orgasmo no es un orgasmo, es una respuesta fisiológica X. Y cuando podemos agregarle todos los otros ingredientes, entonces es cuando se vuelven estas descripciones casi espirituales, ¿no? Claro, en esta parte donde mencionan de una manera tan lineal, 1, 2, 3, yo me pregunto, o sea, por los años de investigación, pero también me pregunto, esta parte tampoco es tan cierta en el hombre, ¿no? No es así como 1, 2, 3 órganos, porque también hay como muchos aspectos subjetivos, sobre todo no lo sé cuando exista una incompetencia eréctil o que se pierda la erección o que puedan venir, no sé, pensamientos catastróficos como la del embarazo, cosas como estas. Entonces ya no resulta tan lineal, ¿no? Pero a mí sí me llamó la atención como así, 1, 2, 3. Y nosotras no lo tenemos así, 1, 2, 3. No, pues no. Bueno, estos investigadores positivistas necesitaban tener paso 1, paso 2, paso 3. Claro. Que además sabemos de muchos que se han dedicado justo a hacer estas escalas en donde si no estás metido en uno de los cajones que ellos determinan, pues entonces la cosa no está bien. Claro. Y no solamente tiene que ver con la respuesta sexual, sino con muchos otros temas como la preferencia o la orientación sexogenérica, como ahora la identidad de género y muchos otros temas de los que podríamos hablar en el futuro. Pero a mí, particularmente en este punto, me llama la atención la diversidad de formas en cómo se mira la posibilidad de tener orgasmos múltiples, orgasmos subsecuentes o orgasmos consecutivos, como los queramos llamar. Me quedaría con la cuestión de que es algo que existe en hombres y en mujeres, que tenemos la posibilidad de aprender incluso a reorientar nuestra respuesta sexual para, así como aprenden las personas o los hombres que presentan discontrol eyaculatorio, a justo controlar su eyaculación para que sea en el momento en el que ellos lo desean. Igualmente, también parte del trabajo de quien se dedica a la sexoterapia o a la sexología clínica, si esa es la demanda del consultante, es que aprendan a regular su respuesta orgásmica
de manera que puedan bajarle un poquito a la meseta y luego volver a regresar al orgasmo cuantas veces lo deseen, ¿no? Lo Que deseen. requiere de un entrenamiento mucho más consciente, quizás sí. Algunos dirían que hasta tántrico para poder justamente, en el caso de los hombres, regular la eyaculación controlar para el que no esfínter. se dé a la par del orgasmo y que, insisto, ese también sería tema para otro momento de las tres gracias, ¿no? La Sería atención interesante. a las disfunciones sexuales, incluyendo esta que no es una disfunción sexual, que es la multiorgasmia, aunque esté metida en el continuo de Álvarez Gallú de las disfunciones dentro de lo que es su propuesta de el modelo de la respuesta sexual humana. Y la otra cosa que me encantó, Mari Carmen, es que justo en las descripciones de orgasmos no hay diferencias entre hombres y mujeres, ¿no? No podríamos distinguir Claro. quién, o sea, quién tuvo el orgasmo, si un hombre o una mujer, porque la riqueza con la que podemos describir lo que estamos sintiendo es bastante igual para unos y para otros. Claro, y como que como que esa es la búsqueda, ¿no? También como que sensibilizar, no sé, a los hombres como para poder ver esta dimensión y como para poder disfrutarla, y a mujeres, porque también dentro de la consulta las mujeres te pueden decir nada más tuve un orgasmo, y en no desarrollar como esta parte o esta posibilidad de la multiorgasmia y nada más quedarse ahí, ¿no? Esa es la parte como que quise compartir. Ok, muy bien. Pues yo agradezco que hayas recuperado todas estas investigaciones, definiciones y que que me hayas traído nuevamente a la escuela un momentito. Y no cabe duda que hay que seguir investigando al respecto y replicar algunas de las investigaciones que hicieron los pioneros de la sexología, que fueron nuestros maestros, a quienes hemos leído y con quienes hemos convivido, quienes tuvimos la oportunidad de tenerlos cerca en vida todavía. Okay. ¿Querías comentar algo? Pues nada más agradecer también este tema que pues es como un solecito. Y un solecito rico aquí en medio de este día lluvioso, digámoslo así, o de este tiempo lluvioso. Así es. Muy bien, chicas. Muchas gracias. Nos veremos pronto en la próxima. ¿Cuál va a ser? Pues yo soy Nadine Terren, soy psicoterapeuta, terapeuta de pareja y sexóloga. Yo soy Irene Torice, soy terapeuta ocupacional y sexóloga. Y yo soy Mari Carmen Herrera, psicóloga y sexóloga. Y juntas somos las tres. Gracias.